Hola, bienvenidos a una clase más de programación en Java. Uno de los ejercicios por el cual vamos a empezar es el número 4 de esta guía de ejercicios, que dice lo siguiente: se tiene la producción total de toneladas de cereales. Los cereales son arroz, avena, cebada y trigo, cosechada durante cada mes del año anterior. Elaborar un programa que proporcione la siguiente información: A. Promedio anual de toneladas cosechadas. B. ¿Cuántos meses tuvieron una cosecha superior al promedio anual? C. ¿Cuántos meses tuvieron una cosecha inferior al promedio anual? D. ¿Cuál es el mes en el que se produjeron mayor número de toneladas? Bueno, para este ejercicio tenemos que usar vectores y probablemente de más de una dimensión. Puede llegar a ser de 3 o incluso de 4. Vamos a ver nuevamente el enunciado. Se tiene almacenado producción total de toneladas de cereales. Y tenemos un dato: cosechadas durante cada mes del año anterior. Ahí tenemos otro dato. Por lo tanto, por un lado tenemos los cereales, por otro lado tenemos cada mes del año. Esto quiere decir que vamos a tener un vector de dos dimensiones. Entonces, vamos a crear un arreglo. Como son toneladas, vamos a hacer que el arreglo sea de tipo entero. Vamos a poner cereales. Y esto va a tener una dimensión: 12 meses del año por 4 tipos de cereales. Posición 0 corresponderá a arroz, posición 1 corresponderá a avena, posición 2 cebada, posición 3 trigo. Acá tenemos dos opciones: o cargar los datos manualmente o hacer que el usuario los ingrese. Voy a mostrar las dos opciones, voy a mostrar cómo se hace para que el usuario ingrese estas cantidades, pero una vez que haga eso voy a comentar el código y voy a cargarlo manualmente, ya que para probar el programa se va a hacer muy tedioso. Para eso vamos a tener que hacer un par de fors. Donde el primero hace referencia a este índice del vector y el segundo va a hacer referencia al índice del vector, que corresponde a los cereales en sí. Lo que vamos a hacer es informarle al usuario el mes sobre el cual tiene que ingresar información. Y acá vamos a pedir que ingrese cantidad para, si el índice es 0 va a corresponder a arroz, si es 1 avena, si es 2 cebada, si es 3 va a corresponder a trigo. Entonces podemos hacer, por ejemplo, un if ternario, donde vamos a poner: si el índice j es igual a 1, entonces arroz. Si el índice j es igual a 2, entonces avena. Si el índice j es igual a 3, entonces cebada, y si no, trigo. Para esto vamos a tener que crear un escáner. Para corroborar que esté ingresando bien los datos, vamos a tener que hacer un try catch. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un do while para que en el caso de que ingresen mal los datos, se los vuelva a pedir.
Acá ponemos la variable error en falsa, porque si alguna vez la seteamos como verdadera porque se produce un error, y este do while repeated tenemos que volver a ponerla en falsa, ya que si no repetiría eternamente. Si el usuario en vez de ingresar un tipo numérico ingresa algún otro tipo que no corresponda, hay que poner el error correspondiente. Tipo de dato mal ingresado. Vuelva a intentar. Acá seteamos la variable error en true y limpiamos el buffer del escáner, ya que si no nos va a quedar en un bucle infinito. Por último, fuera de estos dos for, vamos a cerrar el escáner. Bien. Bueno, acá tendríamos que obviamente decir que agarre el vector cereales, índice i, subíndice j, y que guarde la cantidad de toneladas que ingrese el usuario. Acá la única condición que podemos testear es si lo que acaba de ingresar el usuario es menor a 0, entonces estará ingresando un valor erróneo. Seteamos la variable error en true para que repita y listo. De esta manera y con este código, el usuario va a ingresar todos los datos de todas las toneladas de cereales que se cosecharon mes a mes. Vamos a probarlo brevemente para mostrar cómo funciona esto. Por ejemplo, 100, 200, 500, 5. Y así va pasando por cada uno de los meses. Si yo pongo menos 5, esto me da error y me vuelve a pedir que ingrese la cantidad. Como esto se hace muy tedioso y tendría que ingresar algo así como 48 valores cada vez que quiero probar el programa, lo que voy a hacer es, voy a comentar esto, todo, incluso esto también, y voy a hacer que este vector de 2 dimensiones, los corchetes se pueden poner tanto después del tipo de dato como después del nombre. Java, en Java es lo mismo. Y vamos a ingresar los valores iniciales todos. Bueno, una vez que tenemos seteados estos valores, entonces ahora sí podemos empezar a operar con esta matriz. Lo primero que teníamos que calcular es el promedio anual de toneladas cosechadas. Para darle un poco más de complejidad al ejercicio, vamos a calcular el promedio anual de toneladas cosechadas por cereal. Entonces, para sacar el promedio, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de cada uno de esos cereales y finalmente con ese número vamos a poder sacar el promedio. Podríamos hacer, si quisiéramos, un vector de total cereales de 4 posiciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a recorrer la matriz. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: total cereales sub j más igual cereales y j. Entonces lo que va a pasar es que va a ir recorriendo cada uno de estos vectores internos y va a ir guardando esta posición en la posición 0, acá, mejor dicho, va a ir sumando esta cantidad de cereales en la posición 0, esta en la posición 1, esta en la posición 2 y esta en la posición 3. Y así me va a hacer
el total de cereales discriminado por cada tipo de cereal. Una vez que yo tengo eso, vamos a hacer un método que sirva para calcular el promedio. Calcular promedio. Este método vamos a pasarle el total de cereales. En este caso, si lo quisiéramos hacer genérico el método, vamos a pasar todo por separado. Total cereales sub 0. Esto por la cantidad de meses. Eso me va a dar 12. Y lo mismo con sub 1, sub 2, sub 3. Esto me marca error porque el método no está creado. Ahora sí, vamos a poner sumatoria. Y acá vamos a poner total. Entonces este método va a retornar un float, va a devolver. Y acá, como todos los valores son enteros y tengo que devolver un float, tengo que convertir cada uno de esos valores a float para que me haga bien la división. Lo que tengo que devolver es la sumatoria sobre el total. Ese es el valor que voy a devolver. Por lo tanto, vamos a hacer un mensaje. El total de arroz cosechado el año pasado fue de... Vamos a poner esta función. Esto sería arroz, avena, cebada, trigo, y acá sería sub 1, sub 2, sub 3. Perfecto. Ya tenemos el punto 1 hecho. Vamos con el punto número 2. ¿Cuántos meses tuvieron una cosecha superior al promedio anual? Vamos ahora a calcular, para variar un poco, la sumatoria de todos los cereales. Para calcular el promedio anual podemos crear una variable promedio anual. Usamos estos dos for para recorrer la matriz. Y al promedio anual le vamos a ir sumando cada valor que contenga esta matriz. En realidad no sería promedio anual, sino sería cantidad total cereales. Vamos a ponerla. Esto puede ser un int. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el promedio anual. Calcular promedio. Y vamos a pasarle cantidad total de cereales. Y vamos a pasarle el total, que sería 12 meses. O sea, cereales. Este promedio lo vamos a almacenar en un atributo que se llame promedio anual. Y una vez que tenemos el promedio anual, podemos calcular el punto B. El punto B me dice cuántos meses tuvieron una cosecha superior al promedio anual. Para eso, nuevamente hacemos estos dos for. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner cantidad cereales del mes. Entonces acá lo que vamos a ir sumando es cantidad cereales del mes. Lo que va a sumar son los 4 cereales de un mes. Cuando termine de hacer esa suma,
lo que tengo que calcular es el promedio de ese mes. Por lo tanto, cantidad cereales mes, cereales.length. Una vez que calcule el promedio, tengo que ver si este promedio es mayor al promedio anual. Entonces, si este promedio que acabo de sacar es mayor al promedio anual, entonces puedo decir que el mes y más 1 se produjo una cantidad de cereal mayor al promedio anual. No sé si eso va a pasar o no. Sería difícil que pase esto, pero bueno, vamos a ver. Finalmente, antes de que vuelva a repetir, tengo que poner promedio mes en 0 para que pueda calcular la cantidad de cereales o el promedio del mes siguiente. El punto C me pregunta cuántos meses tuvieron un promedio menor que el promedio anual. Entonces, eso no es más que poner un if así. En vez de mayor le ponemos menor. Acá le ponemos menor. Y ya tenemos el punto C hecho. Por último nos pide el mes en el que se produjo mayor número de toneladas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es calcular las toneladas mes a mes. Y una vez que calculamos las toneladas que se produjeron mes a mes, lo que vamos a sacar es un mayor. O sea, el mayor valor de ese vector. Por lo tanto, vamos a necesitar un vector que se llame toneladas mes a mes. Tenemos 12 meses. Segundo, volvemos a usar estos dos for. Y lo que vamos a hacer es toneladas mes a mes sub i más igual cereales i j. Entonces, con esto voy a obtener la sumatoria de todos los cereales de cada mes. Una vez que obtuve eso, tengo que sacar o calcular cuál fue el mes donde se produjo mayor número de toneladas de cereales. Para eso vamos a hacer una variable que se llame mes, una variable que se llame toneladas, y vamos a ver. Tenemos que recorrer este vector toneladas mes a mes. Y lo que vamos a ir preguntando es, primero que nada, si el índice es 0, vamos a asignar como el mes en donde se produjo mayor tonelada, el mes i. Segundo, la cantidad de toneladas va a ser igual a toneladas mes a mes sub i. Eso es lo que se va a guardar. Luego, si no es igual a 0, y, o sea que ya pasó el primer mes, vamos a empezar a comparar contra eso. Para comparar contra eso, lo que vamos a preguntar es si las toneladas mes a mes sobre la cual estoy parada es mayor a mes, entonces quiere decir que ese mes se produjo mayor número de toneladas que el que está guardado. Por lo tanto, nuevamente recurrimos a esto. Bien, con esto saco el mes donde se produce mayor número de toneladas y finalmente lo tengo que informar diciendo el mes en el que se produjo mayor número fue el mes, y además le vamos a poner i más 1 o mes más 1, ya que esto se guarda con los índices de vector del 0 al 11, nosotros queremos mostrarlo del 1 al 12, y la cantidad fue toneladas. Ahí tendríamos hecho nuestro programa.
Bueno, acá, por hacer las cosas rápidos, me olvidé de poner esto. Esto también hay que ponerlo en cero. Entonces, ahora sí vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a ejecutar esto y vemos. Promedio de toneladas según el tipo de cereal. Del mes 1 al 12 se produjeron una cantidad menor al promedio anual, pues sería muy difícil que un mes produzca más que el promedio de todo el año. Después, el mes en el que se produjo mayor número de toneladas fue el mes 12 y la cantidad fue 1520. Bueno, eso es todo el ejercicio de vectores que corresponde a cereales. Cualquier duda que tengan, los pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en la próxima clase.